Muy buenos días, una vez más tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. El Ministerio Juvenil de Casa del Alfarero todos los días está llevando a sus casas un devocional para que tú puedas meditar en este hermoso día en la palabra de Dios. Y te invito a que busques tu Biblia y te ubiques en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 20. La palabra se titula Ayes sobre las ciudades impertinentes. Entonces leo la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Entonces, vemos a nuestro amado Jesús visitando nuevamente estas ciudades donde Él había hecho la mayoría de sus milagros. Y esas ciudades son del pueblo de Israel. Y Dios no los fue a visitar, Jesucristo no los fue a visitar nuevamente para hacer más milagros, sino para exhortarlos. ¿Por qué? Porque ellos no se habían arrepentido de sus pecados, seguían haciendo lo mismo, viviendo en la idolatría, viviendo en el pecado, en la desobediencia a la ley. Yo estuve revisando en la Biblia aquellos milagros que el Señor Jesús hizo en estas ciudades y quiero compartirles. Primero, que Corazín era una ciudad de Galilea cerca a Capernaum. También el Señor Jesús hizo milagros, pero específicamente, detalladamente encontramos esos milagros en la ciudad de Betsaida, que dice que Jesús caminó sobre el mar, sanó a un ciego. No significa que sea el único ciego que haya sanado, él tuvo que haber hecho muchos más milagros de este tipo, sino que registran esta historia. Multiplicó los panes y los 2 peces para alimentar a 5,000 personas. De esa ciudad eran sus más cercanos discípulos Felipe, Andrés y Pedro. O sea, el Señor visitó varias veces a esa ciudad. Capernaum, esta ciudad es muy importante. ¿Por qué? Porque fue allí donde nuestro amado Jesucristo inició su ministerio. Entonces, y él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanó al siervo del centurión, enseñó la palabra en las sinagogas donde él iba a visitar, hizo libre a un hombre que tenía un espíritu inmundo, sanó a un paralítico, hizo muchos milagros, así dice la palabra, hizo muchos milagros, sanó al hijo de un noble, hizo hermosos hechos sobrenaturales que nunca se habían visto en el pueblo de Israel. Y Dios Él los exhorta, les llama la atención, porque les dice: si estos milagros se hubiesen hecho en ciudades, imagínense, como Sodoma, como Gomorra, como Tiro, como Sidón, hace tiempo se hubiesen arrepentido. Imagínense el nivel de pecado en que vivía su propio pueblo. A pesar de ver la gloria de Dios, a pesar de ver toda esa multitud de gente que era sanada, sus corazones seguían siendo iguales, amando más los placeres del mundo, amando más la desobediencia a la ley, sí, entregado a sus deseos carnales, pasionales, sí, al dinero, a la mentira, que el tener un arrepentimiento para acercarse a Dios, aceptar a Jesús y pensar en una vida eterna. Ellos realmente, aunque vieron la gloria de Dios, eso no los llevó a tener un cambio en sus vidas, un verdadero arrepentimiento. El Señor no se limita a mostrar su poder, acá lo podemos observar. Él mostró su poder porque Él ama a las ovejas perdidas, Él quiere sanarnos, Él quiere liberarnos, Él quiere hacer muchos milagros en nuestras vidas, en tu familia, pero realmente el que el Señor obre así en nuestras vidas no garantiza que nuestras vidas cambien, y lo pasó con esta ciudad. ¿Qué quería Jesús? Un verdadero arrepentimiento.
Y no era llegar y decir, Señor, tengo una necesidad, por favor sáname. El Señor lo sana y vuelve y sale a hacer lo mismo. No, se trata de que tengamos un corazón realmente contrito y humillado y podamos nosotros tener frutos de arrepentimiento. Así lo dice la Biblia, lo dice Pablo, el apóstol Pablo, tener frutos de arrepentimiento, o sea, que su vida muestre que tú ya no eres el mismo, que ya no eres la misma. Y eso era lo que Jesús quería ver en esas ciudades. Por eso Él se entristeció y los exhortó, les dijo, o sea, mostré mi gloria y siguen siendo lo mismo. Entonces, en esta mañana Dios nos llama y nos dice que revisemos cómo están nuestras vidas, que dejemos de amar la maldad, el pecado y pensemos en el futuro eterno de nuestras almas. ¿Por qué? Porque a eso vino el Señor, a llamar a los perdidos. Y si Él vino a llamar a los perdidos es porque hay una vida eterna, la cual el Señor quiere que tú pienses en ella y no pensemos tanto en este mundo. Al fin y al cabo, este mundo va a terminar. Tarde o temprano va a terminar. Unos se van primero, otros se van después. Pero nada de las cosas de este mundo nos lo vamos a llevar. Jamás nuestros familiares nos van a enterrar con nuestras posiciones. Jamás. Esto va a quedar en este mundo. Todo lo que tanto nos esforzamos trabajando va a quedar aquí. Por eso el Señor nos insiste en esta mañana, revisen su vida, revisen cómo están, si realmente están arrepentidos, si realmente estamos acercándonos a Dios para tenerlo a Él en nuestro corazón o simplemente para poder tener sus beneficios, de sus bendiciones y de su gloria y yo sigo viviendo mi vida como cualquiera, sin importar el futuro de mi alma. Entonces en esta mañana el Señor o en este día el Señor habla a tu corazón. Medita cómo está tu vida, medita en tu salvación y no tengamos un corazón así de duro como lo tuvieron estos pueblos que vieron la gloria de Dios, vieron cómo el Señor Jesús hizo todas esas cosas sobrenaturales y hermosas y sus corazones siguieron amando el pecado. Entonces, de parte del Señor en esta mañana, revisémonos, pensemos cómo está nuestra alma, cómo está nuestra vida y empecemos a tener una vida y una relación cada vez más cercana con nuestro Dios y Él nos va a ayudar con cada una de nuestras debilidades y necesidades siempre y cuando nuestro corazón esté rendido delante de Él, porque su palabra dice que todo aquel que se arrepiente y confiesa su pecado, el Señor lo perdona y haya misericordia. Entonces los invito esta mañana a aprovechar esa palabra y saber que nuestro amado Jesucristo nos hace ese llamado al arrepentimiento para que podamos ser salvos. Dios les bendiga.